Lo que aconteció ayer en esta jornada histórica del plebiscito del 25 de octubre, el día después de... pero vamos a arrancar con una información de último minuto que tiene que ver con Hernán Calderón Argandoña, que sale de Santiago 1. Vamos a tomar contacto inmediatamente con nuestro compañero Luis Ugalde, que nos va a contar novedades al respecto. Lucho, muy buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Toti? Tú lo decías, en el día después de este plebiscito tan importante, en el día en el que muchos dicen que terminó la transición, Hernán Calderón también hace noticia porque en esta clínica que está aquí al lado de nosotros es donde debería ingresar Hernán Calderón después de que se cambiara la medida cautelar que él tenía. Recordemos que tras ser formalizado por los delitos de homicidio, parricidio frustrado, lesiones, daños, y infracción a la ley de control de armas, a él se le decreta la prisión preventiva. Su defensa hizo una serie de tratativas para poder lograr que esta prisión preventiva no fuera en un centro carcelario o que no fuera una prisión preventiva y fuera un arresto domiciliario total. Pues bien, en una audiencia que se realiza durante horas de esta mañana, es que se decide cambiar, en una audiencia de revisión de medidas cautelares, se decide cambiar esta prisión preventiva por un arresto domiciliario total. ¿Qué dirección se fija? La que estamos nosotros actualmente, que es una clínica psiquiátrica en la comuna de Vitacura. Hasta acá tiene que llegar Hernán Calderón, no más allá de las 5:30 de la tarde. Ese es el plazo que él tiene por la hora que sale desde Santiago 1. Tiene que ir a realizarse el examen PCR y con examen en mano, realizado, todavía no con resultado, es que puede ingresar a esta clínica psiquiátrica. Todavía no hay mayor claridad referente a cuál fue el acuerdo al que se llegó, cuál es la medida a la que se llegó y por qué finalmente el tribunal decide cambiar esta medida cautelar. Sí, esto tiene que ver con la recalificación de la querella probablemente, ¿no, Lucho? Que es de mucho menor gravedad y por eso me imagino que se toma esta decisión. Mira, ahí tengo dudas referente al tema de la querella, Humberto, porque el Ministerio Público es el que fija un tipo de delito y eso es independiente de las querellas que se presenten. Claro. Entonces ahí tenemos la duda nosotros de qué es lo que pasa. Estamos esperando la versión de la Fiscalía. Fiscalía dijo, nos informó por canales internos que la fiscal a cargo del caso no iba a entregar declaraciones al respecto, pero claro, nos llama la atención porque él estaba formalizado, que recordemos que es el Ministerio Público quien le informa formalmente a Hernán Calderón que lo está investigando por el delito de parricidio, que es un delito bastante alto. Sí. Entonces, una de las dudas es que a lo mejor el Ministerio Público es el que decidió cambiar este delito y que no sea ahora parricidio y sea quizás lesiones graves en contexto de violencia intrafamiliar. Claro, porque te acuerdas que lo habíamos hablado acá, Luchito, varias veces en el programa, que tiene que ver con que por más que se cambie o se recalifique la querella, el Ministerio Público tiene que seguir investigando, porque eso se hace con todos los casos también, para garantizar la seguridad del imputado también y de los querellantes. Ahora, en ese sentido también se deja sin efecto la prisión preventiva, pero él tiene que seguir cumpliendo arresto domiciliario total, ¿no? Tú estuviste cuando salió de la cárcel hoy. Claro, lo vimos de hecho, estuvimos ahí cuando él sale muy flaco, lo encontramos muy flaco de lo que habíamos visto de imágenes anteriores de Hernán Calderón, no estaba tan flaco ahora, por lo menos, tema de percepción, a lo mejor alguien lo encuentra que no está tan flaco, pero yo lo encontré que estaba muy flaco, ya no con el pelo teñido tipo jugador Eduardo Vargas, no estaba con el pelo teñido, de inmediato ingresó al vehículo que lo estaba decolorado, usted maneja mejor que yo los conceptos, ingresó directo al vehículo y de ahí es cuando él se va. Por eso la información que nosotros teníamos que para ingresar a esta clínica psiquiátrica, él tiene que realizarse examen PCR. Ya. Lo piden en la gran mayoría de las clínicas. Actualmente el PCR en 24 horas ya está listo. Entonces, él debería entrar a esta clínica con el examen y posterior a ello, una vez que esté en el interior, él debería estar aislado y cuando se entregue su resultado, que debería ser mañana si él se toma el PCR hoy, ya debería asignarle alguna habitación o un lugar especial donde él está. Ahora, es extraño esto, Lucho, por una razón. ¿Te acuerdas que él estuvo primero en calidad de prófugo? Porque no llegó a entregarse en el periodo que correspondía. Entonces, ¿dónde tiene que estar ahora? ¿Debería estar resguardado, custodiado? ¿O simplemente él va, tiene que hacerse un examen PCR y hoy día podría estar, en este momento, antes de llegar a esta clínica, podría estar en cualquier lugar? Es que ese es el tema y en eso la justicia actúa así. Es decir, si a una persona se le levanta la medida cautelar que tiene, que es la más gravosa, como es el caso de la prisión preventiva, y se le aplica un arresto domiciliario, lo que tiene que hacer esa persona es fijar domicilio.
Perfecto. En este caso, el domicilio que fijó la defensa es esta clínica donde estamos nosotros ahora. No es su domicilio particular, es esta clínica. Por ahí nosotros podemos inferir también de que pudo haber existido razones de salud, por ejemplo, para haber buscado esta rebaja en la medida cautelar. Entonces, con esos antecedentes, nos llama la atención de que se haya rebajado esto, siendo que el Ministerio Público formalizó por un delito bastante grave como es el parricidio. Hernán Calderón se mantuvo prófugo. Si a eso le sumamos que no ha colaborado tampoco en el proceso, porque lo que decía Fiscalía es que cuando él se le pidió realizar exámenes en el servicio médico legal, él no se los quiso realizar, entonces tampoco hay una colaboración por parte del imputado en este caso. Entonces nos llama la atención cómo es que se consigue finalmente esta rebaja en la medida cautelar. Ahora, hay varios temas que se esgrimían. ¿Te acuerdas que era un personaje de alta connotación pública? Por eso también podría haber tenido un resguardo al interior de Santiago 1, porque también había que garantizar su propia seguridad. Son varias las preguntas que quedan abiertas acá respecto a la permanencia de esta clínica ahora privada. ¿Cuánto tiempo podría estar acá, Lucho? ¿Se sabe eso o es también materia de investigación? Está bastante abierto también ese plazo. Ya. Tiene mucho que ver con lo que se haya acordado en la audiencia de hoy en la mañana. Mira, vamos a corrernos un poco para acá, pero tiene mucho que ver con lo que se haya acordado en la audiencia de hoy en la mañana. ¿Por qué? Porque es un cambio en la medida cautelar. Recordemos de que a él primero se acuerda o el tribunal decide que él tiene que estar cumpliendo su prisión preventiva en un recinto de gendarmería. Pero después de ello, lo que hace el tribunal ahora es cambiar esta medida. Entonces, él podría haber estado en cualquier otro lugar, pero por eso te digo que el que sea la fijación del domicilio en una clínica psiquiátrica, sí, da a entender que algo de razones médicas debe haber de fondo en esta situación. Claro. Lucho, ¿y expectación mediática hay ahí? No eres el único periodista, tengo entendido que hay varios tratando de cubrir esta noticia, ¿no? Te muestro un poco el escenario que tenemos acá y claro, están todos, vinieron todos para acá, como te decía. El día en el que muchos expertos hablan de que terminó la transición post-plebiscito, también la noticia es Hernán Calderón. Sí, mira, ahí nos están mostrando los micrófonos, que son compañeros de Mega, ¿o no? Sí, pues. Sí, Mega, la Mega red, que están en huelga, que están ahí, sí, están en huelga también, no olvidar. Bueno, Lucho, respecto a eso, bueno, estaba mostrando, hay varios periodistas cubriendo esta noticia, que por supuesto es una noticia que ha tenido mucha atención mediática. Por lo mismo, ayudémonos, Lucho, con un abogado. Preguntémosle a Pablo Armijo, que está con nosotros, porque tenemos varias dudas. Yo personalmente las tengo respecto a este caso. Pablo, gracias por estar con nosotros nuevamente. Abogado de la Universidad de Chile. Lo primero que te quiero preguntar es, abuelo de pájaro, ¿qué razones crees tú que tendría la Fiscalía para otorgarle o dejar sin efecto la prisión preventiva? Bueno, al parecer esto fue un acuerdo entre la defensa, la fiscalía y algo de intervención del querellante. Me imagino que va a venir prontamente. No sabemos mucho lo que pasó el día de hoy, está como bastante secreto eso, pero la única forma de que hubiera existido un acuerdo es que se hubiera reformalizado por el delito que él estaba formalizado, que es parricidio en carácter de frustrado, no habiendo colaborado aún, tal cual lo dicen ustedes. La realidad es que la pena sería una pena efectiva. Entonces yo creo que hay un acuerdo de la defensa, el Ministerio Público y también con intervención del querellante, una intervención menor, porque tal cual lo dijeron ustedes, creo que lo dijo Luis también, de que el haber cambiado la figura por parte del querellante no es una condición que obligue al Ministerio Público a cambiar el delito por el cual él lo formalizó. Entonces, me imagino que se viene una reformalización, que es la única manera de que Hernán Calderón el día de hoy esté con una pena que igual es gravosa, porque la realidad él tiene arresto domiciliario total. Tal cual lo dicen, él fijó como domicilio la clínica y seguramente el defensor de él esgrimió como antecedente también como forma de poder asegurar de que él no se vaya a fugar, porque cuando se somete a prisión preventiva son por peligro para la seguridad de la sociedad y también por peligro de fuga. Esas son las dos áreas que se analiza el juez para los efectos de ver si se ordena prisión preventiva o se decreta otra medida. Entonces,
también seguramente el defensor esgrimió de que la necesidad de estar siendo tratado médicamente a través de una clínica psiquiátrica, también asegura que él no se vaya a fugar. Y de hecho por eso él salió caminando por el recinto penitenciario Santiago 1, porque si hubiera existido alguna orden de parte del tribunal de trasladarlo, sería Gendarmería quien lo tendría que llevar a la clínica y, tal cual lo señalabas tú, Humberto, custodiarlo. Pero como no es así, él fijó como domicilio la clínica privada que él puede costear para, me imagino, en un futuro también poder argumentar algún tipo de atenuante, si es que estamos leyendo entre líneas, si es que no se logra modificar el delito por el cual está formalizado, como lo vamos a recordar, es parricidio frustrado que tiene una pena efectiva. Sí, una de las penas más altas de nuestro sistema. Pablo, Luis Ugalde quiere hacer una pregunta. Lucho. Sí, aprovecho de saludar a don Pablo Armijo y además preguntarle que cuánto puede incidir las acciones que tome un querellante en este caso, porque lo que la Fiscalía siempre nos dijo en el caso de Hernán Calderón es que ellos tenían un camino completamente distinto, un camino aparte de lo que puede iniciar un querellante. ¿Tiene mucho que ver entonces que, por ejemplo, Hernán Calderón haya retirado su querella, haya cambiado el delito que estaba en la querella? ¿Tiene incidencia eso en la investigación del Ministerio Público? A ver, la verdad, en la práctica, no en la norma, porque en la norma te debo señalar la respuesta es ninguna incidencia. Ninguna. En este caso, ninguna, porque el Ministerio Público es independiente y puede ir por un carril totalmente diferente a lo que piensa el Ministerio, a lo que piensa el querellante. Puede estar solicitando por haber formalizado por el delito A y el querellante pide una formalización o una acusación posterior por el delito B. Pueden ir totalmente de forma paralela. Pero en la práctica, si es que el querellante, que de una u otra forma fue el que dio el puntapié inicial a esto, se desiste de algún tipo de acción o pide una recalificación, claramente el Ministerio Público, en ese orden de cosas, teniendo a la víctima un poco más tranquila, podría eventualmente optar a una salida alternativa. Entendamos que la reforma procesal penal, que reforma ya no tiene nada, tiene 20 años ya de práctica en nuestro país, pero esta forma de hacer justicia de manera penal propende a los acuerdos, a la posibilidad de desintoxicar el sistema penitenciario y poder llegar a un acuerdo. Entonces, en la práctica, claro que va a incidir en algo. Y el cambio es entre la querella de parricidio y quedó como delito con lesiones graves en contexto de violencia intrafamiliar. Ese fue el cambio, ¿no? Claro, así tal cual, Humberto, que tiene una pena más baja, una pena que obviamente le va a permitir a Hernán Calderón optar a una pena sustitutiva, a una pena en libertad. Pero ahí está la interrogante, y ahí está lo que nos gustaría que saber, cuál fue la razón de la modificación de la prisión preventiva. Frente a la solicitud del Ministerio Público, de la Defensa, existía un juez, y un juez que debe velar porque ninguna normativa sea transgredida por mucho acuerdo que exista entre las partes. Entonces, puede suceder incluso que haya sido reformalizado. Puede ser, no lo sabemos. Pablo, déjame que Lucho te haga una pregunta más. Lucho, adelante. Sí, sobre eso mismo. Por ejemplo, ¿puede haber incidido esta última audiencia en la que Hernán Calderón muestra sus brazos y dice, no, yo no tengo heridas tan graves, no estoy tan mal? ¿Puede haber incidido situaciones como esa para poder lograr quizás una recalificación del delito? En la audiencia anterior, no en esta, en la audiencia anterior en donde se ventiló esto del querellante y del padre de Hernán Calderón, que se mostró esa actitud del querellante de señalar que era todo diferente, no causó impresión en el Tribunal de Garantía y tampoco lo hizo en la Corte de Apelaciones. Al día de hoy, ante esos mismos argumentos, tampoco deberían haber causado ninguna impresión en el Tribunal de Garantía del día de hoy, porque fueron idénticos a los que se expusieron en la audiencia anterior. Entonces, yo creo que lo único que hay aquí, Luis, Humberto y las personas que nos escuchan, es que exista un acuerdo entre Fiscalía, defensor y también con la colaboración del querellante para ya o haber recalificado el día de hoy el delito o estar a puerta de poder llegar a un acuerdo, un procedimiento abreviado, con una pena mucho inferior,
siempre por un delito diferente, porque el parricidio frustrado, aun cuando tenga atenuantes, Hernán Calderón, la pena va a ser efectiva. Y una pregunta, Pablo, independiente de que se haya recalificado la querella, ¿los días de investigación se mantienen o también se reducen? Verán 120 días de investigación. Sí, es que ¿sabes lo que pasa, Humberto? 120 días está dentro de los plazos muy normales, de hecho es un plazo común. Yo creo que esto se va a ampliar el plazo, 120 días son 4 meses. En una causa de esta magnitud, con este tipo de delito, podríamos estar fácilmente cercanos al año y medio, 2 años de investigación, porque es un parricidio frustrado, con una pena que se arriesga el imputado, una pena alta. Entonces, yo creo que se va a ampliar el plazo de investigación, salvo que haya aroma, como que haya aroma de acuerdo. Yo creo que sí, como existe este aroma de acuerdo, puede eventualmente no alargarse tanto más el plazo de investigación, Pablo, salvo que la defensa quiera optar a algún tipo de informe psicológico. ¿Y el lugar donde se cumple el arresto domiciliario total puede cambiar cuántas veces? Porque en este caso debería llegar a la clínica Pucuro, que fue el domicilio que ellos fijan. Claro. Si es que supuestamente él está bien, ¿podría continuar este arresto domiciliario en su casa, por ejemplo? Porque ¿cuánto tiempo puede estar ahí en la clínica? Claro, bueno, él ahora pasó de prisión preventiva a un arresto domiciliario y el domicilio que entregó él fue la clínica. Si en algún futuro él ya sea cambia de clínica porque no le gustó la clínica o sencillamente lo dan de alta en la clínica, él va a tener que informar al tribunal el cambio de domicilio. Se informa a través de un escrito y se da ¿para qué? Para que las rondas, para que el control de la medida cautelar, y ahí hay un gran contingente, que también es una situación a criticar eventualmente, hay un gran contingente de carabineros que deben de efectuar estos controles de arresto domiciliario o de prisiones preventivas que mutaron a un arresto domiciliario total. Van los carabineros a la clínica y si Hernán Calderón cambia de domicilio, van al domicilio en donde Hernán Calderón lo dé. ¿Cuántas veces sea necesario? ¿Cuántas veces sea necesario? Si Hernán Calderón cambia muchas veces de domicilio, muchas veces va a tener que informar al tribunal de que este es el nuevo domicilio para que Carabineros vaya y no se genere un incumplimiento, porque si Hernán Calderón incumple con el arresto domiciliario total, le podrían dejar sin efecto ese arresto y volver a someterlo a prisión preventiva, porque no hizo caso omiso a una orden de un tribunal. Déjame preguntarle... Perdón, termina la idea, Pablo. No, y respecto a los días que faltan, él se va a mantener en ese estado de prisión, en ese estado de arresto domiciliario, todo el resto de la investigación que quede en esta causa. Sí. Salvo, como se los digo, salvo que no cumpla con ese arresto domiciliario, caso en el cual se le revocaría y entraría nuevamente a cumplir prisión preventiva. Sí, sería ya el colmo a esta altura. Pues, me imagino que ahí tendría que entender. Luis, ¿qué se sabe de la familia al respecto? ¿Quiénes son los que han hablado hasta esta hora? Mira, hasta el momento Raquel Argandoña habló en su programa. ¿Ya? Le mostraron las imágenes cuando Hernán Calderón abandonó Santiago 1, que sale por uno de los costados. Hay un portón grande en Santiago 1 y al lado hay una puerta peatonal. Él sale por esa puerta peatonal. El auto, la persona que llegó a buscarlo en el auto es la misma persona que ha estado con él durante parte importante de este proceso. Es la misma persona que lo estuvo esperando en la clínica El Cedro, la misma persona que lo acompaña cuando él es trasladado desde la clínica El Cedro hasta Santiago 1 para ser formalizado. Recuerden que Hernán Calderón, un día lunes en la tarde, se informa que él está en la clínica El Cedro cuando se encontraba prófugo, y al otro día él es trasladado desde la clínica hacia el tribunal para ser formalizado. En esa oportunidad, la persona que estaba manejando un vehículo que lo acompaña a él es la misma persona que lo va a buscar ahora. Es el mismo vehículo y es la misma persona que iba en este vehículo conduciendo. Ha sido esta persona que, al parecer, nosotros lo que creemos es que es alguna persona ligada al staff de abogados que está defendiendo a Hernán Calderón. Entonces, esta persona es quien más ha estado cerca de él. Referente a su familia, solo Raquel Argandoña es la que entregó declaraciones hoy en Bienvenidos, pero desde nuestro programa de Contigo en la Mañana trataron de contactarse con Hernán Calderón, quien aseguró que no iba a entregar declaraciones y su defensa tampoco. Pero tiene mucho que ver esta situación, según lo que decía Pablo también, con este supuesto acuerdo al que podría haber llegado tanto Fiscalía como los querellantes también. Aquí también tiene que ver
como hablamos, que corren en carriles paralelos, digamos. Es complejo porque es un tema que se llevó a la justicia, pero por otro lado también me imagino que tiene que haber un acuerdo o una especie de conversación donde se le dé a entender que familiarmente se busca lo mejor para esta persona. O sea, aquí estamos hablando de papás contra su hijo y no es una guerra, digamos. Siempre los papás van a querer lo mejor para su hijo y este caso ha sido mediático y por eso lo estamos hablando. Pero en ese sentido también tiene que haber habido una condición de queremos que estés bien y por lo mismo este paso por la clínica ayudaría a este entendimiento. Me imagino, Pablo, yo no sé si eso pueda, no sé qué tiene que ver con lo legal, porque por supuesto es muy complejo meter todo en un mismo saco. Sí, pero ¿sabes qué, Humberto? Es justamente lo que propende también el derecho penal o el derecho sancionatorio. No solamente propende a interponer una condena a una persona, que tengamos claro que Hernán Calderón va a ser condenado. También se ocupa de qué es lo que acontece con esta persona para que ojalá no vuelva a delinquir. Entonces, lo que está haciendo la familia de Hernán Calderón o el propio abogado a través de estas gestiones, solicitando que el arresto domiciliario sea en una clínica psiquiátrica, muestra la intención cierta de Hernán Calderón de poder, con los medios propios o medios familiares, reinsertarse a la sociedad y que no vuelva a delinquir, y eso es importante. Sí. Ojalá que esto hubiera sido a través de Gendarmería de Chile de manera interna, pero siempre nosotros aquí hacemos la crítica de que buenamente Gendarmería tiene los recursos para efecto de poder enfrentar la sobrepoblación penal, menos de que se pueda ocupar de la salud mental de los internos, porque como Hernán Calderón existen una gran cantidad en los penales, personas que tienen problemas psicológicos, que de una u otra forma necesitan ojalá la ayuda y la tribuna, pero no la tienen porque no tienen los recursos o porque sencillamente ellos, al ser condenados anteriores, son o se transforman en personas invisibles para la sociedad, para todos nosotros. Lucho, y además también en términos mediáticos, digamos, siempre se especulaba, ¿no? Que esto era una jugarreta, que iba a estar, qué sé yo, 2 días y iba a quedar libre. Y vimos que, bueno, que tiene que quedar esta sensación de que con la justicia no se puede jugar así tampoco. Ya lleva, ¿qué? Cerca de 2 meses. Y ahora tiene arresto domiciliario total. O sea, continúa este tema. O sea, hay varias situaciones ahí que generaron bastante molestia en la ciudadanía en general, ya más allá de las redes sociales. La primera, que fue una prisión preventiva inédita, que en nuestro sistema penal no la conocía, de cumplir una prisión preventiva en un recinto distinto a un centro carcelario manejado por Gendarmería. Esa es la primera. El desistimiento de una víctima de abuso sexual, de una presunta víctima de abuso sexual por parte de su querella. Varias situaciones que generaron molestia, generaron indignación también y que se van sumando. En eso quería aprovechar de preguntarle muy breve a Pablo también si es bien habitual, porque eso también nos comentaban desde Fiscalía, que los delitos de violencia intrafamiliar terminan de esta forma, que terminan con acuerdos entre las familias, que terminan desistiendo las denuncias, que al parecer es bien habitual que cuando hay hechos de violencia intrafamiliar pasen casi de estar pidiendo la pena de muerte a después terminar un acuerdo, precisamente porque se trata de familias. Qué importante, sí, Luis, qué importante lo que están señalando ustedes, porque justamente hiciste un poco el recuerdo de todo lo que pasó con este desistimiento de un abuso sexual, y justamente quedó en la ciudadanía. Se estaba jugando con el sistema procesal, con los tribunales, porque el tener a una persona privada de libertad son recursos del Estado que se gastan en esa persona, que somos todos los contribuyentes que de otra forma tenemos que solventar el pago de dicha prisión preventiva. Entonces, claramente hoy en día vemos, y tal cual lo dijimos creo que en este mismo programa, esto va a terminar, esto que se vio como un parecido frustrado, todos quienes nos dedicamos a este tema sabemos que iba a quedar, por las pruebas que aportó el Ministerio Público, en un delito de lesión en el contexto de violencia intrafamiliar. Entonces, sí, lo que dices tú, Luis, es muy cierto. Siempre terminan los delitos de violencia intrafamiliar en acuerdos, porque es un delito que dice relación con un tema familiar, que requiere una mirada diferente y requiere y multidisciplinaria y fiscales especializados que logren entender de que eventualmente podría existir ya sea un desistimiento de una querella de hecho y no solicitar
de buena a primera prisión preventiva, Pablo, porque es lo que aconteció. Entró con gran pompa esta causa y terminó siendo un simple delito de lesiones. Vamos a poner un par a este tema mientras esperamos también más antecedentes. Como dice Lucho, hasta las 5:30 tendría plazo para llegar a esta clínica privada, pero los quiero llevar a otro tema que a mí me llamó mucho la atención cuando nos enterábamos del asesinato de una mujer en la entrada de su casa. Le quitan el auto, ella pone resistencia y la apuñalan y finalmente muere, que es terrible, trágico, ¿no? Y hablábamos además con una de las vecinas que decía que había sido todo muy rápido. La verdad es que eran niños, digamos, o adolescentes, si se quiere, ¿no? Eran personas que por supuesto no tienen el criterio formado, tanto así que fue su propio papá el que los entrega a la justicia, Lucho. Absolutamente, es su padre quien termina entregando, yo creo que más que niños que adolescentes, ¿ah? Tú lo Era decías 12 y 13, recién. ¿no? Y termina entregando los 12 y 13 años. Imagínate. Ni siquiera van a enfrentar un tribunal. Y no lo digo como castigando, sino que lo digo desde el punto de vista de lo complicado que haya niños que estén cometiendo ese tipo de delitos, que estén llegando a ese grado de violencia. Siento que acá es indudable, y el dolor que debe tener una familia es indescriptible después de la pérdida de un familiar desde esas características. Pero también hay que irnos a entender por qué está pasando eso. ¿Por qué hay hay niños de 12 y 13 años que están cometiendo delitos como el homicidio? Eso es gravísimo. Es tremendamente grave y lo estamos viendo cada vez más habitual. Recuerdo